Bien, nos habíamos quedado viendo el problema de la sustituibilidad. Habíamos insistido en el ejemplo del principio de los indiscernibles. Dos términos idénticos son sustituibles en el mismo contexto salva veritate. Por tanto, dos predicados si son idénticos, y fijémonos que en la lógica extensional son idénticos si sus dominios son los mismos, se pueden sustituir. Ya veíamos en el ejemplo que la cosa no cuadra tanto cuando lo quieres hacer en un lenguaje que no es el lenguaje científico. Lo que pasa es que, como recuerda aquí, sin una teoría extensional del significado no se daría ciencia en el sentido moderno del término. O sea, no habría ni ciencia matemática ni las ciencias naturales que se basan en el formalismo matemático, porque lo que hacen las matemáticas es ese tipo de sustitución. Por eso, recuerda aquí que definir o dar una definición en la ciencia matemática significa encontrar una expresión equivalente. Y aquí ya es donde, o aquí recita esto de... creo que esto eran las introducciones de los Principia Mathematica. Una definición es la declaración de que un cierto símbolo o una cierta combinación de símbolos recién introducidos deben significar la misma cosa que otra cierta combinación de símbolos cuyo significado ya se conoce. Entonces, fijaos aquí lo que sucede en las matemáticas, y que luego lo aplicamos también en la lógica y a otras ciencias. Sustituir un predicado con otro equivalente es dar una caracterización equivalente. Y esta sustituibilidad, identidad entre predicados equivalentes, se denota con el signo igual, que es el signo que se emplea en matemáticas, y no con el signo de equivalencia. Porque fijaos, si decimos 5 es igual a 3 más 2. Entre los dos miembros de la ecuación de por sí no hay identidad. No es que 5 sea lo mismo que 3 más 2, sino que solo hay equivalencia. A través de unas operaciones tú puedes decir que el signo 5 equivale al signo 3 aplicado la suma más el signo 2, aplicado la suma y el signo 2. Pero claro, de por sí esto no es lo mismo. Sin embargo, le estamos llamando igual, cuando realmente, fijaos, no hay identidad, sino solo hay equivalencia. Por eso estamos diciendo que en todo este, o sea, con el problema de la sustituibilidad, estamos presentando como si fueran lo mismo, como si fueran identidades, cosa que en realidad solo son equivalencias. Y son equivalencias porque tienen el mismo dominio. O sea, a todo lo que puedes aplicar tú el predicado ser 5, le puedes aplicar el predicado ser 3 más 2. Pero de por sí esto no es lo mismo. Y por eso hay que explicar, es lo que viene en este subapartado, las distinciones entre identidad, igualdad y equivalencia. Porque dice, ya nos explicitamos una distinción que ya nos ha aparecido en diversos argumentos de este texto y que es la enésima reducción a la cual, o sea, a la que da lugar el planteamiento estándar de la lógica, de esta lógica clásica que hemos visto hasta ahora. Fijaos, ya habíamos estudiado cómo la noción de identidad se traduce en lógica de clases por la noción de equivalencia. O sea, habíamos visto que dos clases son idénticas si tienen el mismo dominio. O cómo la relación de identidad es una relación de equivalencia. Acordaos lo que habíamos visto para que se diera una clase de equivalencia, que tenía que cumplirse la propiedad transitiva, simétrica y reflexiva. Las lógicas extensionales son aquellas lógicas que siguen el axioma extensional en el análisis de las respectivas semánticas. Si esta asunción, parafraseando a Quine, reduce mucho la riqueza de los significados en el lenguaje natural, peor para el lenguaje natural. O sea, quiero decir, en un planteamiento extensional de la lógica vamos a perder muchas cosas del lenguaje natural, pero para Quine esto no le importaba. Él decía que el progreso científico consiste precisamente en sustituir sistemáticamente, a partir de ese axioma de extensionalidad, expresiones ambiguas del lenguaje natural con expresiones formalizadas del lenguaje simbólico. Tendría, ¿sabes?, el ser agua propio del lenguaje natural, hay que sustituirlo por el predicado ser H2O de la química. Y dice, por otra parte, de acuerdo con un planteamiento más amplio a estos conceptos, que en definitiva procede de un análisis ontológico de lo real, como sería el análisis aristotélico, identidad, igualdad y equivalencia, repito que para Quine en ese planteamiento son lo mismo, hay que distinguirlo. Fijaos,
La identidad tiene que ver con la esencia propia de un individuo o de una multiplicidad y es la misma desde el punto de vista tanto formal como material. Por eso estamos hablando de una unidad o de una multiplicidad de ser. Dos objetos son idénticos si son la misma entidad, si son la misma esencia. Fijaos, identidad quiere decir idem entitas, por tanto, tiene la misma esencia. Igualdad, en cambio, no se refiere a la esencia, sino solo a un componente, a un aspecto, sea el aspecto formal, el aspecto material, el aspecto cualitativo, aspecto cuantitativo. Tú puedes decir que dos cantidades son, dos cosas son iguales en cantidad, respecto a un concepto, respecto a uno de los componentes. Y es un concepto desarrollado en ámbito matemático y que coincide sustancialmente con la identidad. Lo hemos visto ya antes. Si tú te mueves solo en el ámbito matemático y en una lógica extensional, hemos visto que identidad e igualdad coinciden. Ahora, si te mueves en un campo que no sea matemático, en un campo que sea ontológico, ya la cosa es distinta. Y por otra parte, la equivalencia es relativa a un predicado o relación. Y la equivalencia, acordaos, la clase de equivalencia es la composición de tres propiedades, reflexiva, transitiva y simétrica del mismo predicado, que estén poseídas por dos o más objetos. Es decir, cuando tú tienes toda una serie de objetos que están dentro de una clase, puedes establecer clases de equivalencia respecto a una propiedad. Por ejemplo, dentro de la clase de todos los coches, tú puedes establecer la relación de la clase de equivalencia de los coches blancos, porque el ser blanco, la propiedad ser blanco dentro de esa clase, de esa clase de todos los coches, te va a establecer una clase de equivalencia. Evidentemente, si el coche 1 es blanco, quiere decir, y el coche 2 es blanco, entre ellos se va de una relación transitiva. Vamos a poner tres coches, el coche 1, el coche 2 y el coche 3, dentro de toda la clase de coches. Entre ellos van a formar una clase de equivalencia con respecto al predicado ser blanco. Si el coche 1 es blanco, está en relación con el coche 2, está en la relación transitiva. Si acordaos la transitiva, si A está en relación con B y B está en relación con C, A está en relación con C, con lo cual respecto al ser blanco lo cumplen. Lo mismo la relación reflexiva, si el coche A cumple ser blanco, respecto a sí mismo también es blanco y simétrica. La relación entre el coche A y el coche B, o el coche 1 y el coche 2, el coche 2 y el coche 1, también cumplen la relación simétrica, porque todos esos tres son blancos. Con lo cual, respecto al predicado ser blanco, forman una clase de equivalencia dentro de toda la clase más amplia de los coches. Por eso, recuerda aquí que la equivalencia es relativa a un predicado relación y surge de la composición de esas tres propiedades cuando están poseídas por dos o por más objetos. De hecho, más objetos para poder aplicar la relación transitiva. Por tanto, repito, hay que hacer este análisis. Identidad es distinto de igualdad y distinto de equivalencia. Solo que si estamos en una lógica extensional, todo esto, por así decir, colapsa y se unifica. Bien, a esto se añaden otros conceptos semánticos reales cruciales, pero que no entran en la formalización clásica y que ahora aquí no los vamos a ver, pero es lo que os he comentado antes, que cuando esto se estudia desde el punto de vista de la teoría de categorías, es lo que se llama morfismos. Tú estableces ahí una relación entre una cosa y otra. Entonces, hay una noción más amplia que es la de semejanza de estructura. Y fijaos que si hablamos de semejanza de estructura, estamos diciendo en el tema tan antiguo de la analogía, cosas que son en parte semejantes y son en parte distintas, pero eso no lo vas a poder desarrollar con una lógica extensional. Te va a hacer falta otra lógica intencional y en última instancia, para tratarlo a fondo, te va a hacer falta la teoría de categorías, pero esta, repito, por desgracia no vamos a poderla ver. Por lo tanto, hemos visto ya, fijaos, por no perdernos, hemos hablado del problema de la sustituibilidad y vamos a ver ahora
la cuestión de la generalización existencial. También advertimos cuando vimos el cálculo de predicados los problemas que podía dar esto. Fijaos, el principio o axioma de generalización existencial afirma que si un individuo concreto satisface un cierto predicado, entonces existe un X genérico que satisface ese predicado. Si Alicia corre, existe algo que corre. O el famosísimo de Descartes, yo pienso. Si yo pienso, existe algo que piensa. Dicho de otra manera, existe un X tal que, o sea, si se cumple que Alicia corre, eso implica que existe un X tal que C de X. El predicado C sería correr. Si yo pienso, que aquí habría que poner sería una constante individual, habría que decir que existe un X genérico que piensa. O si yo me rasco, existe un X que se rasca. Bien, este procedimiento, como dice aquí, permite un salto categorial arduo, que va a dar lugar a muchos problemas, tanto a nivel lógico como ontológico. Porque fijaos que al generalizar, estamos pasando de Alicia a un X genérico, se pierde la sustancia primera, la concreción individual especificada por el ente en cuestión, y además se corre el riesgo de perder la modalidad fundamental de esta sustancia. Precisamente cuando pasamos de Alicia, que respecto a su especie es algo o alguno, a una sustancia genérica, lo que Aristóteles llamaría sustancia segunda, que ya está fuera del nivel propiamente individual del ente de partida. No sé si aquí indica así. En este caso, el ente hombre. Claro, aquí todavía más. En el caso del ente hombre, el salto es todavía mucho mayor, porque se pierde además de la individualidad, también el nivel de persona, que es mucho más profundo, el nivel de persona que tiene que ver con la participación del ser por un acto único de Dios. O sea, nosotros acordaos que la individualidad no es simplemente porque tengamos una determinada materia, que también, sino porque poseemos el acto de ser otorgado directa e inmediatamente por Dios, y eso va a permitir que el alma sea espiritual. La personalidad es otra cosa, o sea, la personalidad es el conjunto de relaciones, eso aquí no entramos. Pero en que os quede claro esto, con el principio de generalización existencial, el tema de la sustancia primera se pierde y hemos pasado a una sustancia segunda. Existe un genérico X, pero claro, eso ya no va a ser una sustancia primera. Además dice, desde la perspectiva de la mutua determinación causal de sujeto y predicado, que eso saldrá más adelante cuando se hable de la noción de saturación de los predicados, lo explicaremos luego, en la expresión y en la realidad compuesta por Alicia y corre, no es que tengamos la determinación por parte del predicado corre de Alicia, o sea, no es sólo el predicado el que connota y determina al sujeto, no es sólo corre lo que especifica a Alicia, sino también lo contrario, porque el ente Alicia va a realizar el modo de correr de una manera distinta de cómo corre Roberto. Pongo aquí los ejemplos estos típicos del mundo anglosajón de Alice y Bob. Es una cosa que se utilizaba en la mecánica cuántica y Basti aquí lo mantiene, pero lo del nombre es lo de menos. O sea, la cuestión está que no solo es el predicado el que determina al sujeto, sino el sujeto el que determina al predicado. El correr te está indicando algo de Alicia, pero también Alicia va a realizar el correr de una manera propia, que es distinto de cómo va a correr a otra persona. Por eso, como dice aquí, sin Alicia y sin sujetos que actúen, no se puede siquiera decir que exista un correr en abstracto, porque hay un modo de correr de Alicia que no es el de Roberto, que no es el de Juan, etc. Por eso, en la generalización, en ese axioma de generalización existencial, que repito, es uno de los axiomas característicos de las lógicas extensionales, se pierde completamente este modo, este principio actuador del correr, y por tanto se va a quitar de su predicado, del predicado correr, gran parte del valor semántico que va a tener mucho que ver con el contexto. Por otra parte, eso en el ejemplo de Alicia corre, existe algo que corre, todavía peor en el célebre axioma cartesiano, porque aquí los líos son mucho mayores. Como dice aquí, el punto crucial a nuestro modo de ver es precisamente el paso desde una afirmación sobre la sustancialidad primera, yo pienso,
a una afirmación que sustancializa a su vez la generalización, convirtiéndose en una afirmación sobre la sustancialidad segunda, una cosa que piensa, una sustancia que piensa. Fijaos que aquí se ha pasado de existe algo que piensa a que sea una sustancia pensante. Pero claro, ¿qué tipo de variable es res? ¿Res la satisface un valor individual o un valor genérico? Como veis, los problemas se acumulan. Y sin olvidar que a lo anterior se suma la confusión conceptual, debido a intercambiar yo y res. Es decir, un término que pretende denominar un ente concreto, yo denomina un ente concreto, que es la sustancia primera, que en un preciso contexto realiza el acto de pensar. Pero claro, res es un término trascendental, o sea, un término genérico. Sí, aquí recuerda la tabla del De Veritate. Acordaos que entre los trascendentales el de poseer una esencia se expresa con res. Y por tanto, esto es extensivo a cualquier tipo de ente. O sea, hemos dicho que el yo simplemente es una sustancia primera, pero claro, un accidente no es una sustancia primera. Y un accidente también es una res, también es una cosa. Por eso, no todas las cosas son sustancias. Y aunque lo fuera, tampoco se determinan de qué grado, de qué tipo. O sea, como veis, el lío en lo de Descartes es monumental. La clave, digamos, el resumen de todo esto es que en la generalización siempre nos encontramos el problema de cómo volvemos a lo concreto. Hay algo que piensa, sí, pero eso, ¿qué tiene que ver con lo concreto? Como veis, son todos los problemas que tienen estas lógicas que son puramente extensionales. Pero todavía hay un problema ulterior, y es el problema de la referencia. La referencia sería como el movimiento contrario a la generalización existencial. Acordaos, en la generalización existencial hemos pasado de un caso concreto, Alicia corre, a existe algo que corre. Hemos generalizado. En la referencia vamos en sentido concreto. ¿Cómo podemos pasar de un enunciado, correr, a Alicia corre? O es Alicia la que está corriendo. O, como veremos más adelante, de ser madre a Mónica es la madre de San Agustín. Y este problema de la referencia es un problema crucial. Recuerda, atraviesa la filosofía del lenguaje y de la lógica desde sus inicios. Es el problema de cómo los términos de los enunciados se vuelven hacia aquello de lo que hablan, cómo tienen que ver con ello. Ya se trata de un hecho del mundo, de un ente singular concreto, un ente ficticio, un ente de razón, lo que sea. La cuestión nace, esto ya lo habíamos visto, acordaos el par este con notación de notación. Si hace falta, el que quiera que repase esto. Y nace también en parte como relación al modo en que se tradujeron las expresiones sin Bedeutung de Frege, porque se relacionaban con connotación y denotación, pero no era exactamente lo mismo. El primer término sin se suele traducir como sentido, y el segundo, Bedeutung, lo que pasa es que se suele traducir tanto como significado, lo que en inglés sería meaning, como denotación, que en inglés sería reference, o sea, aquello a lo que se refiere. Pero aquello a lo que se refiere muchas veces algo concreto. Y de esta manera, el par de términos colapsa en una misma función semántico-referencial. Claro, porque si al final sentido quiere decir lo mismo que significado, ¿dónde queda aquí el tema de la referencia? ¿O dónde queda aquí el término de la denotación? Como veis, en alemán la cosa era bastante ambigua. Y esto ha dado lugar a lo que una teoría que se ha denominado la teoría descriptiva de la referencia. Ya comentamos algo también en el 2, pero vamos a recordarlo. Partimos de considerar un nombre propio, de una persona, de una ciudad, de un planeta. Aquí ponen los ejemplos: Moisés, Platón, Roma, Venus, etc. Y luego podemos preguntarnos, ¿cómo se refiere este nombre al objeto que denota? Una alternativa sería directamente. Tú pones un cartelito en cada uno de estos y pones el nombre Moisés. Claro, el problema es, si no tienes ahora aquí a Moisés, ¿cómo le pones el cartelito? Si puedes poner el cartelito delante de una estatua, pero no es eso a lo que nos estamos refiriendo. Lo más normal es que sea indirectamente, o sea, a través de la mediación de otro elemento. Acordaos, cuando hablamos de las descripciones definidas, lo tratamos con detalle, decíamos estas cosas.
En el planteamiento estándar descriptivista, que va más allá de las diferencias, tanto Frege, Russell o Wittgenstein, más o menos optan, o sea, aunque hay diferencias entre unos y otros, pero van por este apartado, las descripciones definidas. Entonces, un nombre se refiere a su denotación, o sea, al ente concreto que nombra. Moisés se refiere a la persona humana concreta que vive en tal momento, que recibe la ley de Dios, etc., mediante una mediación connotativa cognoscitiva, que se expresa, como ya vimos, mediante una descripción definida. Con lo cual, a este nombre se expresa una expresión, es el X tal que, y de este modo se une el nombre con la referencia objetual, por decirlo de alguna manera, o sea, con el nombre, con la descripción que hemos presentado. Entonces tenemos, Moisés es el guía de Israel, aquí tenéis los nombres y aquí tenéis las descripciones. Roma es la capital de Italia, Venus es la estrella de la mañana. Con estos ejemplos creo que queda más o menos claro lo que se pretende hacer con las descripciones definidas. Por eso dice que la descripción de la derecha es la mediación entre el nombre propio y el objeto al que se refiere. Pero claro, decíamos que se produce un colapso entre denotación y connotación, entre significado y referencia. Consiste en lo siguiente. El guía de Israel determina la referencia de Moisés y por tanto Moisés significa el guía de Israel y viceversa. Con lo cual el significado del nombre es su denotación y la referencia del nombre es su significado. Si no se comprende bien la connotación del nombre, no nos podemos referir a aquello a lo que venimos nombrando. O sea que en ese sentido, nombre y descripción se identifican. Recuerda, aquí hemos puesto entre paréntesis la cópula es porque en el formalismo queda traducida por la identidad. Claro, fijaos que en este formalismo el es queda simplemente reducido a una identidad. En última instancia, y una identidad que, como hemos visto en todo esto, también sería una equivalencia, solo que aquí es una equivalencia de dominios que tendrían un solo elemento, porque se supone que Moisés solo hay uno, con lo cual la clase de los Moiséses, por así decir, tiene solo un elemento, igual que la clase del guía de Israel solo tiene un elemento. O sea, como veis, siempre estamos en lo mismo. La noción de ser ha quedado reducida a la identidad, que ya hemos visto antes cómo se relacionaba con la equivalencia. Y, como dice aquí, toda la riqueza del valor semántico de es queda fuertemente reducida a la identidad. Por eso, bien, obviamente a un nombre no está asociada solo una descripción, o sea, podemos dar muchas descripciones de un nombre, sino una familia o una serie de descripciones. Tanto Wittgenstein como Searle iban en ese sentido. Pero claro, con esto llega la segunda pregunta. Sí, con las descripciones definidas estamos haciendo equivalencias entre nombres propios y o sea, para denotar un nombre propio. Pero claro, el significado de un nombre propio, ¿cuál es? Porque la respuesta en este planteamiento es el significado del nombre propio sería su denotación, simplemente el objeto que nombra. Y este es el corazón del planteamiento extensional de la lógica, como hemos dicho. Sería una clase que tiene un único elemento. Ya sabemos que el axioma de extensionalidad para las clases lleva también a un colapso de intensión, connotación y extensión, denotación. Claro, en los nombres propios al final colapsa y una cosa con la otra. Se acaba identificando una cosa con la otra. Toda definición extensional de la identidad como equivalencia de predicados, no solo reduce la amplitud semántica de las expresiones del lenguaje natural y de las disciplinas que lo utilizan, sino que también va a dar lugar a antinomias lógicas. Vais a ver porque aquí sucede una cosa bastante simpática. El problema se presenta cuando se aplica a los términos singulares identificados con las descripciones definidas. Va a aparecer aquí la antinomia por lo siguiente. La equivalencia entre el término singular y un haz de descripciones definidas equivalentes, o sea, un término singular equivale a un conjunto de descripciones equivalentes, con lo cual tendríamos que un término singular equivale a una clase de equivalencia, como si dijéramos, antes hemos puesto el ejemplo, dentro de toda la clase de los coches, el ser blanco te produce una clase de equivalencia y ahí pones todos los coches blancos porque si los vas comparando de uno en uno
que se cumple el predicado ser blanco, es una relación que va a ser transitiva, simétrica y reflexiva, con el ejemplo que os había puesto de los coches, cómo se podía ir viendo. Entonces, la definibilidad dentro de la clase de equivalencia misma de una función, o sea, si tú vas a plantear el término individual como como este haz de descripciones definidas, esto quiere decir que vas a tener una clase de equivalencia. Entonces, la definibilidad dentro de la clase de equivalencia misma de una función descriptiva. O sea, una función, en el caso de si fueran clases, fueran conjuntos, sería la función característica. ¿Qué es lo que hace la función descriptiva o la función característica? Es capaz de enumerar completamente todos los objetos de la clase, incluida la clase misma. Claro, porque si tú quieres definir dentro de la clase de equivalencia esa función descriptiva, todo tiene que estar perfectamente definido, si no, ¿cómo vas a llegar al nivel individual? Porque acordaos que aquí lo que se trata es que lleguemos a los términos singulares. ¿Cómo podemos llegar desde un enunciado genérico a un término singular? Hemos visto este tema de dar la descripción definida, pero entonces la descripción definida también supone una clase de equivalencia, con lo cual tendríamos que poder poder establecer una función descriptiva que enumere completamente todos los objetos de la clase, incluida ella misma. ¿Por qué hace falta esto? Porque si no tenemos todos los objetos enumerados y perfectamente determinados, nunca podríamos establecer la consistencia de ese sistema. Pero claro, esta función no puede existir dentro del mismo lenguaje formal, por los teoremas de Gödel y los teoremas de Tarski. Acordaos que por los teoremas de Gödel, dentro de un sistema formal, que fuera capaz de incluir la aritmética formalizada de Peano, etc., no se puede, va a haber proposiciones que sean verdaderas, pero no sean decidibles, con lo cual tú no vas a poder enumerar, no vas a poder decidir todas las proposiciones dentro de ese sistema, incluyendo las proposiciones que se refieran a los objetos de esa misma clase, porque si no, no estaría en vigor el segundo teorema de Gödel. Acordaos que el segundo teorema te decía que la proposición que establece la consistencia del sistema no puede ser definida no puede ser demostrada dentro del mismo sistema. Acordaos, lo vemos en un momento, me figuro que lo recordaréis porque fue del otro día, pero hay que, para que lo veáis, teorema de completitud, el segundo teorema. Acordaos, una consecuencia se refiere sea una clase cualquiera recursiva coherente de fórmulas, entonces la fórmula proposición que afirma la coherencia de K no es K demostrable. En particular, la coherencia de S no es demostrable en S. O sea, aunque S fuera coherente, tú no puedes demostrar en S su coherencia. Con lo cual no puedes establecer una función característica para poder llegar al final a los elementos individuales. Es esto lo del problema de la referencia. Esperad, vamos a... O sea, por tanto, por eso se entiende... esperad que cierre esto. Por esto comenta aquí que... cuando esa función, o sea, para ese análisis te hace falta un metalenguaje, o sea, un lenguaje que vaya más allá, porque acordaos que en un lenguaje formalizado, el metalenguaje un lenguaje no podía ser metalenguaje de sí mismo, sino que había que subir el orden. Debería ser de un orden o de un grado semántico más alto, es decir, tendría que ser capaz de expresar en sí mismo todos los símbolos y relaciones del lenguaje objeto. Los objetos que el lenguaje objeto pretende representar mediante sus símbolos y las relaciones entre estos objetos y los respectivos símbolos. O sea que en el mismo lenguaje no se puede expresar esa función característica o esa función descriptiva, con lo cual tenemos que buscar otro lenguaje más alto. Y si dentro de ese lenguaje más alto queremos volver otra vez a expresar los términos individuales, nos volverá a aparecer otra vez el mismo problema. Que es un poco lo que habíamos dicho cuando hablábamos de la función descriptiva en M, para denotar el término ser madre.
decíamos que la madre de está ya a un nivel superior, por eso tenía que ser una M'. Había que salir de ese sistema. Diciéndolo en términos de Tarski, si M es biargumental, para la referencia individual te hace falta un M' que va a ser triargumental. Tenemos que subir. Si dentro de esa relación triádica luego quieres volverlo a expresar, tienes otra vez que seguir subiendo, con lo cual por este camino no llegamos a ninguna parte. Dice, he aquí por qué para todos los que reducen la lógica al cálculo lógico de proposiciones C, de predicados P y de clase Q, en una palabra al cálculo lógico de relaciones y consiguientemente reducen la semántica a la teoría extensional del significado, el problema de la referencia se convierte en un problema lógicamente intratable. Sería una cuestión de fe, pero no de razón. Y por eso, al final, la misma noción de verdad y necesidad lógica se hace problemática. O sea que, como veis, esto simplemente es una consecuencia más de los teoremas de Gödel, pero aplicado aquí a la referencia. Hacemos la pausa y seguimos inmediatamente.